Estamos ubicados en la página 68, vamos a la 69 que menciona cuáles son las técnicas de identificación estomatológica. Eso, por supuesto, tienen que estudiar cuáles son, porque es de cabeza que va a ser pregunta, que son las distintas técnicas que vinimos desarrollando en las últimas clases. Bueno, ahí tenemos, en primer lugar, el identoestomatograma, que yo les había dicho que era similar a la ficha odontológica, que ustedes lo van a hacer siempre en el consultorio, en la clínica, o el odontograma, con la particularidad que esto únicamente se realiza en ¿quiénes? ¿Se acuerdan? En cadáveres. Exactamente, en personas fallecidas. Por supuesto que se registran y para que se ubiquen y sea más fácil estudiar, todo lo que ustedes registrarían en una ficha dental, ¿sí? La presencia de restauraciones, de prótesis, de malposiciones, de piezas ausentes, piezas dentarias presentes, todo lo que observen, ¿sí? Y este identoestomatograma está acompañado de un informe, donde ese informe no lo hacemos, yo le he dicho que generalmente no lo hace el odontólogo, sino que lo hace algún médico que esté acompañando ahí el examen del cadáver y donde están las medidas del cuerpo, el género, características que presente el cadáver, etcétera, etcétera. Y ese informe acompaña al identoestomatograma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esperen que sigo admitiendo gente. Ahí estamos. Bueno, es muy parecido a un odontoestomatograma, así que no van a tener problema en estudiarlo. Después viene la fotografía bucodental, que la fotografía bucodental, si bien la estudian acá, como fotografía bucodental, el recurso fotográfico es algo muy valioso porque siempre sirve como una manera de documentar lo que estamos investigando. Si ustedes prestan atención, en casi todas las técnicas de mordedura, de palatoscopía, de rugoscopía, de keiloscopía, casi todas empezaban con la toma fotográfica, ¿sí? O sea que es un registro de imagen que se repite en todas las técnicas, con la particularidad que en este apartado de la fotografía bucodental, en el material se desarrollan ciertas tomas específicas que previo al estudio en particular de otras técnicas, como por ejemplo ustedes van a hacer una rugoscopía, pero también la acompañan de estas tomas específicas, que son la norma anterior, la lateral derecha, lateral izquierda, palatina y lingual, donde ustedes lo que tienen que estudiar acá es más o menos qué es lo que se tiene que tratar de ver en esa toma, ¿sí? Por ejemplo, si van a hablar de la norma anterior, lo que ustedes tienen que ubicarse es que tiene que abarcar, o sea, se tiene que visualizar las caras vestibulares, tanto de los dientes superiores o inferiores, por lo menos desde el primer premolar de un lado al primer premolar del otro lado, ¿sí? Y así se leen cada una de estas técnicas, que es muy sencillo. Después tienen la radiografía bucodental, que tienen que estudiar cuál es la ventaja de hacer una radiografía o por qué haríamos una radiografía, qué tipo de estructuras podemos ver que no la vemos clínicamente, y cuáles son las radiografías más frecuentes, ¿sí? Periapicales, las de mordida, las oclusales, o tenemos las que son frecuentes ya para determinadas especialidades como la panorámica o la teleradiografía, y que siempre, por supuesto, tiene que ser con un cotejo, con una radiografía pre-mortem, ¿sí? O con una radiografía anterior, porque la radiografía también la podemos hacer en un sujeto vivo, no necesariamente en un cadáver. Bueno, y después tenemos la identificación en base al estudio del ADN, que si bien nosotros no somos genetistas, ni vamos a hacer el estudio de ADN en el laboratorio, porque eso es tarea de ese tipo de profesional, lo que sí tenemos que saber nosotros es que como odontólogos podemos encontrar ADN en piezas dentarias, ¿sí? Ustedes tienen que saber qué células, qué tipo de ADN es, que es el que le explica ahí el material, y también qué cantidad mínima de piezas dentarias es importante, que les dice por lo menos 4, sobre todo que tengan una cámara pulpar grande, como los molares o premolares, y también obtener ADN a través de la técnica del hisopado bucal, que yo les dije que era una técnica sencilla, no requiere un material específico, y que la puede hacer cualquier odontólogo
incluso en un sujeto vivo, porque, o sea, preferentemente en un sujeto vivo porque no causa ningún dolor ni molestia, es rápido, es sencillo, y ustedes lean cómo hacer la técnica, no van a tener problemas en entender. Bueno, después, esto de los pasos, que dice acá, etapas del análisis del ADN, a mí no me interesa. La toma de la muestra, lo que yo quiero es que sepan desde qué elementos se puede obtener ADN, donde ahí están las piezas dentarias o la descamación de células, que es a través del hisopado bucal. A nosotros como odontólogos es importante que sepamos eso. Objetos donde se puede hallar ADN, ahí tienen los ejemplos, y la técnica del hisopado bucal, ¿sí? Después los cortes de las piezas dentarias, aplastamiento, acceso endodóntico, eso a mí no me interesa porque tampoco lo van a hacer ustedes, sino lo hará el genetista que esté a cargo del estudio, así que eso a mí no me interesa. Bueno, yo voy rápido. Si ustedes tienen algún tema o cuestión con algún contenido que yo estoy diciendo, me frena, por favor. Yo voy rápido para no robarles mucho tiempo a ustedes. Identificación por piezas dentarias. Este es un tema que nosotros no lo desarrollamos en clase, pero que yo en clase precisamente les señalé qué querían que estudien de este tema. ¿En qué consiste la identificación o qué importancia tiene para la odontología forense la identificación por piezas dentarias? Eso lo tienen ahí a partir de la página 77-78. Y después les había dicho que estudien, esperen que voy acá en el material, el tema de la determinación de la edad a través del ángulo o de la angulación entre la rama ascendente y la mandíbula, como es en el recién nacido, como es en la segunda dentición, en el adulto, en el anciano, y la determinación de la edad a través del agujero mentoniano, ¿sí? En el recién nacido, en el niño, o sea, en la infancia, en el adulto y en el anciano, sobre todo desdentado, donde se encuentra el agujero mentoniano. ¿Sí? Eso es importante que ustedes sepan que con la edad va cambiando la posición y más o menos dónde se lo encuentra. ¿Sí? Eso quiero que vean. Sí. De la página 77, entonces, identificación por piezas dentarias, ¿qué era lo más importante? Que ustedes lean y a ver qué entienden, cuál es la importancia, ¿sí? O de por qué las piezas dentarias nos permiten la identificación. Ahí es como que les hace una explicación muy general que ustedes de la lectura van a poder sacar sus propias conclusiones de por qué es importante. Por eso quiero que lean y no les digo yo, digamos, porque quiero que ustedes tengan ahí como un trabajito de comprensión lectora. Después en la página 80 están esos dos ítems, determinación de la edad por el ángulo mandibular y por la posición del agujero mentoniano. Ok, gracias, profe. Está. ¿Encontraron eso en la página 80? Y después, Sí. bueno, y después en la 82, la determinación de la raza, más que nada son los 3 grupos, porque eso también como cultura general, como formación general de ustedes, odontólogos o futuros odontólogos, tienen que saber que esto ya creo que en introducción, al principio de la carrera, uno lo estudia, entonces ahora lo van a recordar, que son los microdontos, los mesodontos, los megadontos, y a qué etnia más o menos se los suele asociar, ¿sí? Y con eso nos vamos a la página, que ya voy a encontrar, la página 85, donde está la determinación del sexo según el pronunciamiento del mentón y según la forma del arco dental, que es una pavada, ¿sí? Lo que tienen que leer, pero bueno, eso es una generalidad, no se da, no es que porque yo sea mujer voy a tener así, y si no tengo así no soy mujer, no es tan así, es una generalidad que permite una aproximación a la identificación, pero como formación general yo quiero que eso estudie. Y hasta ahí con identificación por pieza dentaria. Únicamente esas cosas que yo les marqué. ¿Sí? No quiero que después estén leyendo cosas que yo no voy a preguntar y prefiero que estén seguros de las cosas que yo sí o sí les voy a preguntar y que para mí es importante que ustedes sepan. ¿Sí? ¿Está claro con ese tema? ¿Sí? ¿O fui muy rápido? Lo de determinación de la raza, solamente microdontos, mesodontos y megadontos. Sí,
¿Solo eso? Solo eso. ¿Quieren que pregunte más? Yo pregunto. Busco ahí y les pregunto. No. Para sacarme la duda. ¿no? No tengo problema, les hago más preguntas. Bueno, vamos al siguiente tema. Siguiendo acá el orden del material, está queiloscopía, que es lo que dimos la última clase. Acuérdense que era el estudio de los labios, ¿sí? Específicamente de los surcos y las huellas que dejan los labios. Pero también acuérdense que se estudiaba también la configuración labial, donde hablamos del grosor de los labios, y la disposición de las comisuras, que podían estar en relación a un plano horizontal al piso, podían estar elevadas, podían ser horizontales o podían estar abatidas, ¿sí? O sea, hacia abajo. Eso es importante que sepan. Bueno, otra vez tienen que estudiar la región anatómica, pero ¿en base a qué? A saber cuál es el reparo anatómico que ustedes van a estudiar en esta técnica, que es lo que recién yo les dije. Los labios, superior, inferior, la comisura labial y los surcos y las huellas que dejan los labios. ¿Cuál es la importancia? Que tienen las características de ser únicas, que significa eso, que son permanentes, que significa eso, invariables y clasificables. ¿Por qué les digo yo eso? ¿Qué significa eso? Porque por ahí ustedes me dicen, son invariables. Entonces yo voy a preguntar, ¿y qué quiere decir que sean invariables? Y yo no quiero que se me queden así frisados y no me contesten. O sea, lean qué significa, ¿sí? No es para que estudien de memoria. Yo quiero que lean, que entiendan el tema. Después tienen que saber las distintas impresiones, que son las formas en las que se pueden presentar las huellas labiales. Acuérdense que teníamos huellas que eran visibles, huellas que eran latentes, huellas que eran plásticas, ¿sí? Y qué significaba cada una de ellas, o cómo podían presentarse, y cómo se hacía básicamente, cómo se las visualizaba, ¿sí? Algunas se necesita una sustancia revelante, otras son visibles a simple vista, etcétera, etcétera. Eso leen y van a entender porque ya lo explicamos bien en la clase. ¿Qué elementos vamos a considerar? El grosor de los labios, sepan cómo se pueden presentar los labios, sepan cómo se pueden presentar las comisuras, y después vamos específicamente a la huella labial, o sea, los surcos que están en los labios, y habíamos estudiado a un autor, que es Renaud. Este autor lo que hace es, acuérdense que yo les dije que estudien así, asignarle una letra que va desde la A hasta la J, de acuerdo a la forma que a él le parece que adopta el surco que está estudiando. Y yo les puedo preguntar, ¿y qué forma puede presentarse? Yo no les voy a decir qué forma tiene la letra A, qué forma, porque eso no me interesa. Pero sí que sepan las distintas formas en las que puede presentarse. Y sepan dar ejemplos. Pueden ser en forma vertical completa, en forma vertical incompleta, bifurcada completa o incompleta, ramificada, completa o incompleta, reticulada, en X, horizontales o otras formas que pueden ser triángulo, elipse, etc. Así estudian esa clasificación, ¿sí? No se pongan a estudiar, si es F es así, si es G es así, si es... Eso no me interesa, el estudio de memoria a mí no me interesa, ¿sí? Después sepan que este autor lo que hacía era dividir en cuadrantes, ¿sí? Derecho, izquierdo, superior, inferior, y esto es para que sepan, ¿sí? Esto habíamos estudiado la técnica, cuando es el labio superior, la zona, por decirlo así, las identifica con letra mayúscula, y en el labio inferior la zona con una letra minúscula. Puede ser una D si es derecho, mayúscula si es superior, o minúscula si es inferior, y una I en el sector izquierdo, con letra mayúscula si es el labio superior, o letra minúscula en el inferior. Y para no confundirse, después las letras que se refieren a la forma de los surcos las va a usar en mayúscula si es el labio superior, y en minúscula, perdón, espérenme, en minúscula si es el labio superior y en mayúscula si es el labio inferior. ¿Me entendieron? El sector es mayúscula para el labio superior y minúscula para el labio inferior. Y la forma del surco, la letra que usa es mayúscula para el superior y minúscula. Ay, otra vez lo estoy diciendo al revés. Sí, la profe está mal hoy, chicos. Borren, 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 borren. Hasta yo ya estoy a esta hora media tarada. ¿Ustedes me entendieron o no? ¿Sí? Mi Sí, se profe. entiende. Listo. Si me grabaron ya tienen para reírse. Pero bueno, lo importante es que ustedes me entiendan, ¿sí?
Él invierte, si usó para la zona la letra mayúscula, para la forma del surco, de la huella, usa en minúscula y a la inversa, para no confundirse, digamos. Porque existe una forma que tiene la letra D y otra forma que tiene la letra I, entonces para no entrar en confusión. Bueno, ¿qué más de acá? Espérenme que vea. Bueno, esto es importante que sepan, porque por ahí puede tocar, ustedes están en algún lugar remoto y no son peritos, son odontólogos nomás, y le cae la policía, le cae algún fiscal o alguien de la justicia y les dice que ustedes son peritos, que tienen que colaborar, y ustedes en la justicia, acuérdense, salvo alguna causa específica, tienen que colaborar y prestar su auxilio. Y entonces les puede tocar levantar una huella labial. Hay muchas formas y depende de dónde se encuentre la huella y de qué tipo de huella se trate, hay distintas formas de hacerlo. Ahora, el más común y el que nosotros habíamos visto en clase era sobre una persona, sobre un sujeto, ¿sí? Y tomarle una impresión labial mediante el uso del lápiz labial, ¿sí? Esa técnica la leen y más o menos sepan cómo se hace, porque eso es importante que sepan. Después de los reactivos mecánicos, a mí mucho no me interesa. Sepan que hay reactivos que se usan para superficie de madera, para superficie porosa, hay alguno que es más sucio. A mí mucho no me interesa porque ustedes, después si les toca dedicarse a esto, van a ver qué tipo de reactivo les gusta más trabajar, así que no se detengan. Estudien sí la técnica, ¿sí? Cómo se toma una muestra de una huella labial, eso es importante. ¿Terminamos con Keilo o quieren preguntar algo? ¿Están bien, chicos, con el tema? Sí, Doc. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a palatoscopía, que fue la última técnica que habíamos visto el jueves pasado. Otra vez, esta técnica que repara anatómico estudia, ¿sí? Parece que son las arrugas palatinas, pero que también se estudia la papila interincisiva y el rafe medio. Lo más importante de las arrugas palatinas es que son pliegues mucosos, duros, que están en número de 4 a 7, están en la región anterior del paladar duro, son más numerosas generalmente en el sexo masculino, y que tiene características específicas que hacen que a través de su estudio se pueda lograr la identificación. Y ahí tienen en la página 94 las características principales que tienen las arrugas, ¿sí? Que son invariables, permanentes, diferentes de un individuo a otro, que no se heredan, etcétera, etcétera. Eso lo leen bien porque eso es importante. Y otra cosa importante es, a continuación, en la página 95, es que el hecho de que está en un lugar protegido, en la posición que están dentro de la cavidad bucal, están como aisladas de los traumatismos que pueda sufrir la persona, que no son afectadas por el uso de prótesis ni ortodoncia, y que los músculos, la lengua y demás, los maxilares en sí, protegen, ¿sí?, a estos pliegues mucosos y hacen que, también sumado a las características que están descritas anteriormente, puedan servir para la identificación del sujeto. Y principalmente se aplican en aquellos casos donde la aplicación de la dactiloscopía no sería posible. Puede ser en un cadáver carbonizado, puede ser en un desastre de masas, puede ser en un cadáver que se encontró ahogado, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde haya una destrucción, sobre todo de las huellas digitales, la técnica que se puede recurrir es la palatoscopía. ¿Qué elementos anatómicos? Por supuesto que las arrugas, pero también se estudia la papila interincisiva, lean qué características puede tener, las medidas, cómo se puede presentar, redonda, alargada, unido, separada, rafe medio, el rafe medio, qué es, cómo se puede presentar, y por supuesto de las arrugas. Ahí tenemos a dos autores, uno de ellos es el doctor Juan Carrea, y él estableció una clasificación en 4 grupos, identificados con los números romanos, del grupo 1 al grupo 4, y cómo se presentan en cada grupo, eso lo estudia. La doctora Briñón hizo una clasificación más compleja que, otra vez, ella asigna letras a una forma que ella puede observar de la arruga.
¿Y cómo puede presentarse la arruga? Pregunta que yo les puedo hacer. Horizontal, oblicua, en forma de arco, en forma de islote, etcétera, ¿sí? Así estudian eso de la doctora Griñón. Y también la relación que puede adoptar la papila con el rafe medio. Puede ser redonda y separada del rafe medio, redonda y unida, alargada y separada, alargada y unida. Y por último ya es una clasificación que siempre se pregunta esto, cómo son las arrugas. Según ella pueden ser fundamentales o accesorias. ¿Y qué significa cada término? Cuándo es fundamental y cuándo es accesorio. Y hasta ahí con Briñón. No se compliquen más la vida. Y Doctora, después, sí. por ejemplo, acá en Briñón, ¿no es cierto? Que hay varios diseños de lo que es la arruga. Solo mencionarle, no hace falta saber a qué letra corresponde cierta dirección, ¿verdad? No, si ustedes quieren, yo les pregunto la letra A, ¿qué es? La letra B, ¿qué es? No, Pero ni yo sé, voy a tener que leer. bueno, Ni yo me acuerdo, que doy esta gracias. clase todos los años, imagínense. Es al Pepe estudiar de memoria, así que. No, sepan que asignan letra a la forma, a una determinada forma. Ahora sí, yo les puedo preguntar, ¿y qué forma podría adoptar la arruga? Sí, sepan mencionarme 2 o 3, ¿sí? Es importante, porque me van a decir forma de estrella, forma de pescado, forma de flor. No, hay formas que están ahí. Entonces, acuérdense de algunas, ¿sí? No, tampoco me deliren, porque eso sí sé. No me acuerdo letra con forma, pero me acuerdo sí la forma. Bueno, y estudian fundamental y accesoria, que es cada una, que es muy fácil eso. Bueno, acá sí me interesa que sepan cómo se estudian las arrugas, porque esto también, ustedes como odontólogos, tienen que saber analizar o mirar esto, ya sea en una persona viva, o bueno, si les toca alguna vez actuar como perito en un cadáver. La inspección siempre intraoral, que puede ser directa o indirecta, ya saben que indirecta es con el uso de algún espejo. También se pueden tomar impresiones con algún material, que puede ser alginato o puede ser una silicona, y se reproduce a través de un vaciado con yeso para poder hacer el estudio sobre un modelo de yeso, ¿sí? Se hacen mediciones, se pueden calcar. Las fotografías, que también están presentes en casi todas las técnicas, y la estereoscopía, que es como una técnica más moderna, que es como una imagen 3D, ¿sí? Eso acá casi no está muy desarrollado, sino en países que tienen una tecnología más de avanzada. Pero bueno, básicamente eso es lo que tienen que saber de palatoscopía. ¿Algo que quieran preguntar? Si no, paso a mordedura, que creo que es el último tema. No, Bueno, las huellas de mordedura, ¿en qué situaciones se pueden dar? Que ustedes saben que puede ser a consecuencia de una pelea, consecuencia de un ataque, eso puede ser un ataque de un animal, no solamente de otra persona. Y el concepto, ya les digo, si ustedes no se estudian de memoria, pero me lo van a decir con sus palabras, pero completo. ¿Qué quiere decir completo? Que me digan qué es la impresión dejada por piezas dentarias, que pueden ser de humanos o de animales, ¿sí? Porque existen las dos variantes. No me digan solamente por humanos o no me digan solamente animales porque está incompleto. O sea, ¿en qué lugar o sobre qué? Sobre una superficie blanda o relativamente blanda. Piel, algunos alimentos u otros objetos, etc. ¿Sí? Pero todo eso tiene que estar en lo que ustedes me digan con sus palabras, para que esté completo. ¿Y cuál es la importancia del estudio de las huellas mordeduras? Eso está en la página 99 a continuación del concepto. Como una lesión, o sea, para valorar el daño, eso ya lo habíamos visto en otra instancia, en el parcial pasado, lo tuvieron que estudiar, y también como método de identificación del sujeto que dejó su impronta, ¿sí? Ya sea una persona o ya sea un animal, ¿sí? Identificar a quién pertenecen esas piezas dentarias que dejaron esa marca. Y dentro de la valoración, porque de acuerdo al tipo de agente que produjo la mordedura, al lugar donde se produjo, estamos hablando ya, cuando hablamos de valoración del daño, por supuesto estamos hablando de una mordedura que se hizo sobre el cuerpo humano. Y a la lesión en sí que se produzca, puede ser una herida leve o puede ser grave,
¿sí? Porque acuérdense que puede ir desde una escoriación o un sangrado superficial o una equimosis pequeña, a hacer una herida contuso cortante o, más grave aún, producir desgarros o arrancamientos. Eso está todo en la página 100 y eso lean porque es importante, ¿sí? Porque eso lo relacionan con traumatología y lesiones que habíamos dado el parcial pasado y son contenidos y conceptos que ustedes ya los conocen, ¿sí? Pero es importante que sepan eso de la mordedura. ¿Cuál es la utilidad? Que eso está lo último de la página 100. Les repito lo que yo ya les dije. Primero, si determinar si fueron dientes los que dejaron esa marca, si es realmente una mordedura. Después, determinar si esa mordedura es de origen humano o animal, ¿sí? Si supongamos que fue humano, si fue provocada por la persona misma o por otra persona, por un tercero. Y, por supuesto, lograr identificar al autor de la mordida y, bueno, ayudar a construir un perfil psíquico del agresor. Eso ya estaría de la criminología. Nosotros, como ontólogos, no lo haremos, ¿sí? Llegamos únicamente al estudio de la lesión en sí. Acuérdense que para diferenciar a simple vista si es una mordedura humana o animal, la mordedura humana tiene forma de doble arco enfrentado o de paréntesis, ¿sí? Generalmente el patrón es redondeado o puede ser un poquito ovalado. Puede estar acompañado de marcas de succión y generalmente presenta una abrasión más superficial, ¿sí? No en todos los casos porque puede haber mordeduras con arrancamiento, como es muy conocida, ustedes igual son muy chiquitos, pero hay una mordedura de un boxeador a otro en su momento, que fue a principios de los 2000, que le arrancó un pedazo de cartílago a la oreja mientras estaban boxeando. Eso lo pueden googlear y ven. Así que las mordeduras pueden ser muy graves. Y en el caso de la mordedura del animal, sobre todo la más frecuente es la del perro, la de los caninos, su forma es la de acento circunflejo, o si les cuesta estudiarse esa palabra, digan que es una B corta invertida, ¿sí? Generalmente tiene no solamente laceración, sino perforaciones profundas, sobre todo en la impronta que dejan los caninos, ¿sí? Acuérdense que los perros tienen muy desarrollada esa pieza dentaria, y no hay marca de succión. Eso es característico entre la mordedura animal y la humana, ¿sí? Después ya se van a la clasificación que está en la página 102, donde dice, según la localización, donde puede encontrarse, según la intención del autor, si es de ataque, si es de defensa, torturante, aberrante, simulada, accidental, qué características presenta cada una de ellas, según el momento producida, ante-mortem o post-mortem, cuál es la diferencia, cómo se podrían dar cuenta ustedes. Y después, básicamente, qué se estudia en la mordedura. Y que ahí está el procedimiento que empieza más o menos a partir de la página 104, que ahí les explica, yo les voy a mencionar así brevemente. Acuérdense que previo a todo trámite hay que tomar foto, que si es un cuerpo, sobre todo un sujeto vivo, todo el proceso de cicatrización, inflamación, reparación que hace el tejido va a ir modificando la lesión, por lo tanto es importante actuar lo más rápido posible para estudiar la lesión y sobre todo registrarla. Pueden hacerlo mediante foto, pueden hacerlo mediante video. Acuérdense que antes de colocar cualquier sustancia, sobre todo las sustancias fijadoras, es importante tomar una muestra con un hisopo estéril para tomar muestra de saliva, de sangre, de lo que sea, porque una vez que pongamos la sustancia fijadora, ya se altera, ¿sí? Entonces, primero es registrar mediante foto, video. Segundo es la toma de muestra con hisopo para recolectar saliva, sangre, lo que sea. Y después la fijación, que difiere lo que usamos, si es un sujeto vivo o si es una persona fallecida. ¿Se acuerdan que usábamos si era una persona viva? Que yo les dije que era fácil. El fijador de pelo. Exactamente. ¿Y en el fallecido? Formol al 10%. Exactamente. Para los que no estuvieron presentes en esa clase, que muchos estaban de congreso, no sé si hay alguno presente hoy, hay un error de tipeo en una parte del material donde dice formol al 1%. Yo les dije que le agreguen el 0, porque ahí justo se borró el 0 y quedó mal. Acuérdense del 10, acuérdense de Maradona, acuérdense de Messi, de lo que sea, y que el formol es al 10, ¿sí? No al 1 como está erróneamente en una hoja del material.
Después se hace una fijación esquemática, donde se puede calcar, se puede dibujar, tratando de reproducir lo que se observa. La fijación moldeada, que a veces se puede hacer tomando una impresión con silicona o alginato y obteniendo un modelo de yeso. Y cuando, o sea, de acuerdo a los registros que se obtuvieron, ya sea, por ejemplo, en una foto o ya sea en un modelito de yeso, se trata de calcar, digamos, o reproducir eso que se observa y hacer las mediciones, los estudios y el cotejo que se tenga que hacer, ¿sí? Después tienen una descripción muy general en la página 105, 106, de qué se debe observar o cómo se puede presentar las mordeduras humanas. Si bien habíamos dicho, hoy cuando diferenciamos de las mordeduras de los perros, que eran arcos enfrentados con una forma ligeramente redondeada o ovoidal, también los arcos dentales pueden tener como una forma trapezoidal, una forma triangular. De acuerdo a los dientes que se impresionan, a veces pueden ser en forma recta, a veces se pueden dar en forma quebrada, por ejemplo, cuando hay apiñamiento dentario, o en forma alternada, si hay alguna malposición. Eso así, nada más lo estudian, ¿sí? Después, en cada diente, los incisivos dejan como unos rectángulos alargaditos, esa es la marca que deja en la mordedura, los caninos con una forma de triángulo, los premolares como triángulos dobles, si son los premolares superiores, o triángulos simples, si son premolares inferiores, eso lo asocian con la anatomía del diente. Y los molares, es muy raro que esté un molar en una huella de mordedura, tendría que ser una boca con una apertura grande y depende cómo fue el ángulo de la mordida, y si se llegan a ver son rectángulos anchos, ¿sí? Bueno, y después, en lo último de la página 106, les dice qué es lo que tienen ustedes que observar en una huella o mordedura, que es básicamente todo lo que se le viene repitiendo, todo lo que ustedes vean, el número de piezas dentarias que pueden identificar, la potencia de la mordida, si pueden visualizar alguna alteración en el arco dentario, como malposición, como apiñamiento, si hay agenesias dentarias o ausencia de dientes, si hay diastema, etcétera, ¿sí? Las mediciones del ancho de arco, la longitud, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, básicamente eso sería lo que ustedes tienen que leer. Parece mucho, pero es bastante cortito el parcial. Y bueno, les repito, para los que entraron un poquito más tarde, vamos a hacerlo por Meet porque hoy nos cortó el Webex, se ve que están cambiando las configuraciones y entonces nos permite un poco tiempo para todo lo que es la suscripción gratuita que tenemos los docentes. Entonces vamos a hacer por Meet y yo voy a gestionar, hacer distintos enlaces para que no se nos corte. Y si se nos cortan al momento del examen, ustedes no se preocupen que yo me comunico con ustedes todo el tiempo a través del chat en el momento del examen y les voy informando cualquier cosita que suceda. Yo creo que no vamos a tener problemas siempre que nos sincronicemos bien, ¿sí? Si hay alguno que de acuerdo a la disposición que tuvo de los horarios tiene algún problema, yo le voy a pedir que me trate de avisar entre hoy y mañana, que yo voy a definir bien los grupos que van a ser parecidos a los del último parcial, ¿sí? Si hay alguno que tiene un problema de trabajo, de hijo, lo que sea, avíseme con tiempo, por favor. Igual ese día, ya saben que no suele haber problema, yo les suelo decir, entra más tarde, conectate después, por alguno tiene un corte de luz, tiene un problema, no se puede conectar, no hay drama. La idea es que todos puedan rendir. Y si hay alguno que se enfermó, se descompuso, tuvo algún problema, acuérdense que la justificación, más allá, y se lo agradezco de que me avisan a mí, es de manera formal presentando el correo